Hola, buenas noches. Mi nombre es Ochiquiavit, gracias por darme la entrevista. ¿No de qué? ¿Me podrías decir tu nombre completo, por favor? Erika Montes Caballero. ¿En qué institución trabajas? En Aldeas Infantiles SOS y es una IAP. ¿Qué edad tienes? 29. ¿Qué carrera estudiaste? Psicología. ¿Qué te llevó a estudiar esa carrera? En realidad, pues bueno, una afinidad con lo que se veía en esa carrera. Fue como más bien una decisión que tomé casi en el último momento antes de elegirla, porque estaba entre lo que era químico, farmacobiología y psicología. Pero en realidad fueron un poco como las prácticas que llevé a lo largo de la preparatoria, las que me fueron orientando más hacia esta especialidad. Y finalmente, pues bueno, el ir conociendo como las diferentes áreas, lo que se podría hacer, los logros que podría tener, fue lo que más bien me llevó a tener esta última decisión. ¿Qué es lo que más le agradó de la carrera? En general de la carrera, yo creo que el momento de las prácticas, ya cuando te encuentras en los últimos semestres y te topas, ahora sí, con qué tanto de lo que en verdad has estudiado en realidad se puede aplicar como a la vida cotidiana. Y sobre todo cuando de repente darte cuenta de que no necesariamente todo lo aprendido es realmente con lo que te topas, con lo que te enfrentas, y esta postura sobre todo en cuanto a retos. ¿Qué es lo que menos te agradó? ¿Y por qué? Lo que menos, en cierta forma, creo que fue el enfoque, digamos como la corriente que se manejaba en los primeros semestres, y un trabajo así que muy conductista, bastante, no sé, bastante estructurado, bastante cuadrado, y donde de repente no había como mucha flexibilidad en cuanto a lo que se podía hacer. E igual, por ejemplo, esta parte del laboratorio, netamente conductual o netamente cognitivo-conductual, creo que fue lo que menos me agradó en general. ¿Qué especialidad estudiaste? Una especialidad en terapia familiar con enfoque sistémico. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar esta carrera? Ahí, pues bueno, fue porque ya llevaba tiempo desde que me había recibido de la licenciatura, y de repente me estaba dedicando más a área clínica, y yo me daba cuenta de que, bueno, para empezar, lo que yo sabía no era suficiente, y que no podía ver únicamente al paciente como un individuo aislado, sino que más bien tenía que ver al resto de la familia y ver de qué manera estas interacciones que entre ellos tenían llevaban ya a afectar o llevaban a lo mejor incluso a mejorar a la situación por la cual de repente ellos se presentaban. Entonces fue básicamente como esta necesidad la que me lleva a ampliar esta información que hasta ese momento yo tenía. ¿Qué es lo que menos te gustó de la especialidad? Lo que menos, yo creo que de repente a lo mejor algunos momentos en donde sí, en esta convivencia tal vez no era tan positiva, o también sobre todo al final, que de repente las prácticas a lo mejor si bien se iba especializando, al menos en cuestión a tiempos, el tiempo dedicado tal vez a la carrera ya no era tanto. Entonces, uno de repente podía ser un poco difuso en cuanto a eso. ¿Cuáles son las actividades que realizas dentro de ese trabajo? Pues mira, el objetivo en sí tiene que ver con hacer que las familias que se están formando en este caso tengan una convivencia sana, y sobre todo que los chicos pues bueno se puedan integrar con esta cuidadora que tienen, con esta cuidadora alterna. Pero bueno, para que se pueda lograr eso, en realidad implica pues básicamente hacer como diferentes planes de desarrollo para cada uno de los integrantes de la familia, teniendo en cuenta también incluso las diferentes patologías con las que cada uno de los chicos llega. De entrada, pues bueno, por esta parte de violencia de la cual sufren, en especial con la familia biológica, y por la cual son desprendidos, o al menos retirados de los cuidados familiares. Y después, pues bueno, cómo digamos, como esta primera pérdida viene después a representarse, o viene después a brotar, se podría decir, o a manifestarse en cuanto a síntomas en el momento en el cual se arman las nuevas familias dentro de la institución. Entonces,
está esta parte de duelo, está esta parte de estabilizarlos, pero también está esta parte sobre todo de desarrollar las habilidades y las aptitudes que cada uno de ellos tenga, independientemente de la historia que los lleve. ¿Qué es lo que más les satisface de su trabajo? Lo que más es, por ejemplo, esos momentos en donde los chicos se olvidan, por ejemplo, de los diferentes abusos que tienen y donde pueden empezar a avanzar, donde pueden empezar a hacerse metas, donde pueden empezar a relacionarse de manera diferente, incluso con sus mismos hermanos, incluso a lo mejor con las cuidadoras que tienen ahí. Y sobre todo cuando empiezas a ver esos momentos en donde la vida pasada ya no les es tan doloroso, o donde empieza, digamos, a resignificarse. ¿Qué es lo que menos les satisface? Lo que menos, pues en ocasiones es el toparte, sobre todo con estas cuidadoras y con las resistencias que se tienen. Si bien se requiere vocación para el trabajo que se está realizando, no deja de ser un trabajo. Y por lo mismo, eso a veces es algo que las limita mucho a involucrarse con lo que está sucediendo con los pequeños. Y esta falta a veces de afecto o esta falta a veces a lo mejor de compromiso en que estás trabajando con vidas de pequeños, pues a veces te llegas a topar como con la puerta cerrada para emprender, sobre todo como proyectos que a veces son como muy precisos con cada uno de ellos. Creo que a veces como esta negociación es lo que menos me gusta, pero bueno. ¿Ha implementado los conocimientos de su carrera en su área laboral? Sí, básicamente como trabajo con familias completas, pues todo lo que veía tanto en la carrera como en la especialidad, o bueno, en este caso en la maestría, pues básicamente lo vierto, pero así como puedo aplicar absolutamente todo, también me doy cuenta de varios huecos, ¿no? Sobre todo por las características de la población con la cual me estoy enfrentando. ¿Por qué cree que es importante su área de trabajo? Mi área de trabajo, específicamente en la institución, bueno, primero que nada, al ser una IAP y al vivir básicamente como de donativos y demás, me parece que es importante que al menos se abran diversas áreas, sobre todo para atención a los chicos. Al menos ahorita en la institución, en cuanto al equipo psicopedagógico, solamente estamos hablando de una trabajadora social, una acompañante de jóvenes y en este caso yo como facilitadora. Se conoce más bien el cargo como facilitador familiar. Entonces, en realidad somos como muy pocas personas al cuidado de todas las familias. Y cuando ellos llegan, después de que son desprendidos sobre todo de las familias, se tiene que trabajar con esa carga que al menos ellos ya traen, con esas cargas afectivas, con esos rencores que tienen sobre todo hacia los papás, con estos momentos donde de repente a lo mejor estuvieron en otros albergues y a lo mejor incluso separados también los hermanos, digamos, hay que trabajar sobre todo con todo eso, con lo que llega, más con la nueva experiencia que ahora significa a veces el reencontrarse, pero también el que se sepan, digamos, que son chicos, evidentemente que existen estos padres que a lo mejor no los cuidaron de la manera adecuada y que además son tan inteligentes que incluso pueden notar como todos los estigmas sociales que a veces están vertidos sobre ellos. Entonces es necesario hacer como esta recuperación emocional, primero que nada, incluso también esta recuperación física, porque muchos de ellos pues bueno, llegan bastante lastimados de manera física también por las agresiones y pues después una reinserción social, que bueno, reinserción lo pongo más bien entre comillas, ¿no? Pero sí. ¿Cuál es el impacto de su trabajo en nuestro país? En el país, pues bueno, cuando hablamos de albergues, es curioso porque la mayoría de los albergues, hay más de 700 albergues en el país, pero de todos ellos solamente hay uno que trabaja con grupos de hermanos biológicos. Los demás lo que tratan de hacer es más bien dividirlos por grupos etarios en cuanto a edades y en cuanto a género. Entonces aquí más bien lo que estamos trabajando justamente es con recuperar esa familia. A lo mejor lo que queda de esa familia, que al menos en este caso es el grupo de hermanos, se recupera y se busca que al menos estos chiquitos pues bueno,
vayan teniendo una vida sana. Me parece que ese es como uno de los impactos que se puede hacer, y sobre todo el rescate de estas personas y el poderlos conducir hacia una vida productiva y a donde puedan desarrollarse. Ahora, ¿qué tipo de trabajo cree que los egresados de esta especialidad encuentran en nuestro país? Pues muchos de ellos, por ejemplo, al menos de los que yo tengo comunicación, se especializan sobre todo en cuestiones a lo mejor docentes, otros a lo mejor directamente en la atención a las familias dentro de una clínica. Creo que son como las dos grandes variantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho que platicaba con la directora del programa, porque al menos ella hasta ahorita no se había topado con que también podríamos insertarnos como con este tipo de grupos, como con grupos un poco más vulnerables, y que también tiene que ver con este fortalecimiento de las familias. Entonces, creo que la especialidad y también las actividades que nosotros hacemos da como para mucho más, como para poder abarcar incluso más campos o muchas más prácticas de las que hasta ahorita muchos se han hecho. Unido a eso, ¿qué tipo de trabajo considera que debería hacer un psicólogo de esta especialidad? ¿Qué tipo de trabajo? Pues bueno, de entrada estamos hablando de un psicólogo que se enfoca en familias, ¿no? Todos provenimos de una familia, entonces realmente el campo de trabajo es bastante amplio. No solamente se trata de hacer estas terapias a lo mejor para resolver alguno de los problemas que pueda tener un miembro o digamos como la familia como tal. Creo que a lo mejor también en cuestiones de fortalecimiento familiar, por ejemplo, en cuanto a programas, trabajos a lo mejor un poco más sociales, de tal manera de que se pueda abarcar mayor población. Creo que eso podría ser como una gran opción. La docencia sí se puede hacer, a lo mejor enfocando o fortaleciendo sobre todo estas prácticas, pero creo que básicamente tiene que ser trabajo con la comunidad. Trabajo con la comunidad. Y por último, ¿qué podría recomendarle a una persona que se quisiera dedicar a esta área de psicología? A esta área, pues bueno, de entrada, evidentemente que se apasione por lo que está haciendo, que busque la manera de informarse más de lo que a lo mejor le están proporcionando, pero sobre todo que los momentos de práctica que esté llevando, que evidentemente sean momentos donde los lleven a lo mejor a retos y donde se pueda preguntar incluso más cosas de las que son en cierta manera evidentes, que vea a lo mejor el análisis, pero no solamente con el grupo de personas con las que está trabajando, sino también de qué manera esto está impactando a lo mejor en diferentes ámbitos, como en unos ámbitos mucho más abiertos. A lo mejor puede ser a nivel comunidad, una pequeña comunidad, y esto a lo mejor de repente a nivel social, para tener a lo mejor un análisis más rico y también que esto se vea reflejado dentro del trabajo que se realiza con esta familia en particular. Pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Nos vemos.